De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la militarización de la seguridad pública por 4 años. Ante este decreto del despliegue militar por el presidente López Obrador, organizaciones civiles, políticos y especialistas mexicanos contra la corrupción y la impunidad aseguran que es violatorio de nuestra Constitución mexicana. Es completamente inconstitucional y consuma una larga historia de militarización que ha llegado a su punto más grave, una presencia normalizada y regularizada de las Fuerzas Armadas en nuestras calles. El contenido de la Constitución mexicana sobre el despliegue militar por mandato constitucional, las Fuerzas Armadas, integradas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, solo deberían estar encargadas de la seguridad nacional, lo que se refiere a la defensa del Estado mexicano frente a amenazas externas que pongan en riesgo su existencia como, por ejemplo, una guerra contra otro país. La Constitución reserva las funciones de seguridad pública a instituciones de carácter civil, esto es, Policía Federal y policías locales. Todo inició en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, en el cual se desplegó a 45,000 miembros de las Fuerzas Armadas en el país para supuestamente hacer frente a la guerra contra el narcotráfico que fue inventada en ese mismo sexenio. Desde entonces, se han presentado diversas estrategias para intentar regularizar la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad pública, como la utilización de medidas de guerra en contra de ciudadanos mexicanos y la implementación de regímenes de persecución penal especiales que permiten violar derechos humanos. Alfonso Meza asegura que el último intento fallido fue la Ley de Seguridad Interior, impulsada por Enrique Peña Nieto. Esta ley no fue aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ley fue anulada, fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que violaba diversos derechos humanos y violaba diversos principios fundamentales previstos en nuestra Constitución. Por su parte, el 23 de marzo de 2019, el presidente López Obrador y el constituyente permanente lograron avanzar la militarización de la seguridad pública en el ordenamiento jurídico a través de la reforma constitucional que creó la nueva Guardia Nacional. En el decreto público en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de mayo de 2020, indica que otorga a las Fuerzas Armadas una participación en la seguridad pública que no está regulada ni acotada y contradice lo aprobado por el constituyente permanente en marzo de 2020, cuando se creó la nueva Guardia Nacional. Al hacer esta reforma en la Constitución, y no solo en una ley ordinaria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se encuentra facultada para revisar las normas aprobadas para proteger la intervención militar, pues su competencia se limita a normas de jerarquía inferior a la Carta Magna. 5 límites constitucionales son violados por el despliegue militar que el presidente López Obrador aprobó. Sin embargo, la militarización aprobada en la reforma constitucional no es permanente, ordinaria y generalizada en todo el territorio mexicano. Por ello, existe una enorme diferencia entre el despliegue de la Guardia Nacional, una institución de carácter civil-militar, con sus propias leyes reglamentarias que permiten cierto control y rendición de cuentas. Este despliegue de las Fuerzas Armadas están sin reglas ni controles. Esto implica que no hay una subordinación de los militares hacia los civiles y por el contrario crea el riesgo de que haya una subordinación de los civiles a los militares, ya que los civiles solo tendrán un voto y los militares tendrán 3 en las decisiones de cómo se desplegarán en el país. De acuerdo por el nuevo decreto, dispone que la Fuerza Armada Permanente puede llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Con información de Saqueo Bautista, reportó para Canal 6, Judith Palacios.